traer a colación un caso que se dio hace algunos años. Lino Villar Cataldo era un médico, recuerdan quizás ustedes el caso de Loma Hermosa. Se genera un enfrentamiento con los delincuentes, mata a uno de los delincuentes y es absuelto por un jurado popular. El caso, por supuesto, tuvo mucha, pero mucha resonancia. También la decisión que se tomó de absolver a Lino Villar Cataldo, este médico que ha hablado de casos similares en otras ocasiones. Repito, esto sucedió en Loma Hermosa en el año 2016. Lino está en contacto con nosotros para hablar sobre los paralelismos con esta entradera que tiene un desenlace mortal para una de las víctimas y hay otra peleando por su vida. Lino, le agradecemos mucho por su tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cuáles son los puntos en común o los puntos que le resuenan cuando ve un caso de estas características, ¿no? Este puntualmente que se dio en Padua. Bueno, realmente causa mucha tristeza lo que vemos todos los días, absolutamente todos los días, y aparentemente esto va a ser de esta manera porque tenemos, yo creo que en toda la provincia de Buenos Aires, una zona liberada, donde los delincuentes pueden hacer lo que quieren y los ciudadanos honestos, trabajadores, nadie los defiende, nadie los cuida. A ver, ¿nos recuerda un poco su caso, lo que vivió usted? Recién estamos viendo una secuencia, o lo que se está narrando e investigando es una secuencia con al menos 4 delincuentes ingresando a una casa. La verdad es que dispuestos a matar, porque lo que se describe y el desenlace, por supuesto, así lo delata. ¿Qué fue lo que vivió usted? Bueno, fue diferente, no fue una entradera, sino justamente cuando yo salía de trabajar, salía de mi consultorio, fui violentado, atacado en ese momento, y realmente yo sentí en ese momento que me iban a matar, porque el delincuente que me estaba apuntando y pegando con el arma, en total eran 3, pero uno era el que me pegaba con el arma y me gritaba que me iba a matar, y me sacó violentamente de mi auto, tirándome al piso y arrastrándome con mi propio auto, lastimándome toda la pierna, y ya estando aún en el piso, apuntándome y amenazándome que me iba a matar. Todo eso deja una secuela tremenda, terrible, porque fíjese que usted dice, fue una entradera de domicilio. Desde ese momento, en este momento yo tengo, ya uno no sabe qué hacer, tiene doble reja, cámaras. Tengo 3 perros ovejeros alemanes en mi casa, a ver si ladra y me da un aviso. ¿Usted tenía manejo de armas en ese momento? Sí, sí. ¿Y alguna vez pensó que la iba a tener que utilizar? ¿Que esto podía pasarle? Digo, aquí hubo un jurado, y lo digo en estos términos porque hubo un jurado popular que lo absolvió a usted, que de alguna manera determinó que usted se defendió, digamos, el desenlace fue producto de una legítima defensa, pero ¿usted se imaginó que iba a verse a sí mismo en esa situación? No, nunca pensé que iba a haber como resultado final una muerte. Realmente una muerte causa mucha tristeza, porque además yo toda mi vida me formé para salvar vida y no para matar. Entonces, realmente que haya ocurrido eso es muy lamentable y es algo que uno permanentemente se acuerda. No hay un solo día que no me encomiende a Dios y pedirle perdón, pero no me quedaba otra alternativa que defender mi vida. ¿Era su vida o la de él? Digamos, usted estaba en ese escenario. Exactamente. Veía mi muerte ahí, a 2 metros. Y Lino, ¿qué ve usted cuando
me imagino que también con todo lo que le ha quedado adentro suyo después del episodio que le tocó vivir, también debe cuidar o resguardarse de la exposición que tiene este tipo de casos o de información que puede resultar abrumadora. Pero cuando toma conocimiento de estos casos, de la realidad cotidiana que se vive en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires también, ¿qué es lo que siente? ¿Que hay más desprotección? ¿Que cada vez es más la gente que tiene que pensar en defenderse? La desprotección que tenemos es enorme, porque no hace mucho tiempo, en plena pandemia, todos se acuerdan que fueron liberados una cantidad enorme de delincuentes, pero malhechores que han cometido realmente delitos aberrantes, fueron dejados a la calle. Y justamente esas personas son las que están matando a gente inocente. Entonces, ¿qué defensa tenemos? ¿Qué podemos hacer? Es decir, existe, desgraciadamente, una doctrina abolicionista y eso lleva a que ocurra todas estas cosas. Mientras eso no cambie, vamos a estar en peligro permanente, cualquiera de nosotros. O sea que usted cree que la desprotección es producto de una falta de voluntad política o de una voluntad política de dejar al ciudadano a merced de cualquier cosa. Es evidente que no les importa. Como no le importa la salud, tampoco le importa la inseguridad, tampoco le importa la educación. Es decir, los tres pilares fundamentales de la cual se tiene que ocupar el Estado, en este momento estamos totalmente desprotegidos en los tres órdenes, en educación, en salud y en seguridad. ¿Cómo ha sido la vida después para usted? Realmente yo me doy cuenta que vivo, yo diría, prácticamente aislado, porque da mucho temor, da mucho miedo salir. Me invitan los amigos, dejé de visitar amigos, dejé de salir a la noche. Cuando salgo, cuando lo hago, paro en un semáforo, paro con mucho temor, con mucho miedo, llego a mi casa, dejo el auto en la vereda, entro corriendo para evitar una entradera o un ataque en ese momento, y al día siguiente me enteré que la municipalidad me atacó. Me mandó una multa por dejar el auto en la vereda. ¿Se da cuenta? Qué terrible que es esto. Recuerdo que usted, tiempo atrás, y a propósito del caso de jubilado de Quilmes, no sé si lo recuerda usted. Sí, sí, me acuerdo. Usted dijo, ese hombre no puede volver nunca más a su casa. También por la lógica de la cercanía de los delincuentes con los lugares y los territorios en los que operan. Exactamente. ¿Qué puede hacer entonces una víctima de inseguridad hoy? No puede volver a su casa. No puede, ¿qué tiene que hacer? Esa casa que yo tenía en Loma Hermosa, que tanto me costó construirla, con tanto sacrificio, la tuve que abandonar. Ese era mi casa y mi consultorio y mi lugar de trabajo. Y los pacientes muchas veces me dicen, doctor, ¿no va a volver más al barrio? ¿Y cómo voy a volver al barrio con todo lo que ocurre? Me es imposible. Entonces, es realmente, no solo es emocionalmente, sino que económicamente destruye a la gente, destruye a familias. Produce toda una alteración también en el orden familiar. Sí, y me imagino también hijos o nietos que se plantean no vivir más aquí, ¿no? Porque esto que usted describe es una prueba de obstáculos, ¿no? Por supuesto. Mi hijo que vivía en la planta alta,
por supuesto, ahora tiene que estar haciendo malabares para pagar un alquiler. Y a mis nietos ni siquiera hablarle de volver al barrio. Por Dios, no quieren saber nada, tienen miedo. Lino, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. No, por favor. Muchas gracias a ustedes.